No se nos olvide, mis hermanos, que esta semana es oración en los hogares, pero eso no nos quita estar aquí el miércoles en oración presencial y el viernes en los departamentos. La oración es en el día o lo hará por la noche cuando no haya reuniones aquí en el templo. Bien, mañana es la transmisión virtual a las 7:30, igualito que siempre. El miércoles presencial 7:30, igualito que siempre. Y el viernes a las 7:30, los departamentos. Pero usted puede buscar un tiempo para orar con su familia en cualquier momento que tenga oportunidad. Si solamente la familia la conforman papá y mamá o los esposos, porque los hijos están en otra parte, ¿verdad? O no hay hijos, sencillamente, bueno, ustedes son familia. Oren, aunque sea ustedes dos, busquen ahí estar orando. Perdón. La iglesia, los diáconos, el pastor, los ministerios, el grupo de intercesión, bien importante eso, hermanos, bien importante. Las peticiones permanentes que tenemos en columnas de oración, pídaselas a alguien y se las pasa si usted no está en ese grupo. Sale, pero sí hay mucho por qué orar, mucho por qué orar. Hay hermanos entre nosotros que están enfermos, Entonces, algunos de ellos hasta hospitalizados en este momento. Entonces, tenemos que estar orando, ¿sale? No dejar de hacerlo, hermanos. Decíamos en la mañana, todos nos necesitamos. Uno a otro nos necesitamos. Más allá de las fallas, los errores, los defectos, las diferencias que tengamos, todos nos necesitamos. Y ese fue el mensaje en la mañana. Unidos cumplimos a pesar de tantas diferencias. Sale, muy bien. Entonces vamos a la palabra de Dios. Vamos a leer Juan capítulo número 5. Juan capítulo 5, versículo 24. Bien, cuando lo encuentres, si puede estar de pie, hágalo por favor. Comparta la palabra de Dios con aquellos que no traen, por favor. Sale. Juan 5:24, vamos a leer unidos. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Dios bendiga su palabra. Oramos. Padre eterno, gracias por estar con nosotros. Gracias por bendecirnos todo este día y oramos que tú nos guardes en tu mano, nos sigas sosteniendo en la fe, sustentando en tu gracia y que tu divina presencia nos anime, nos aliente para ir adelante en medio de las turbulencias de la vida. Dios, gracias por contar contigo y ahora que entramos al mensaje de tu palabra, pedimos tu dirección, tu sabiduría, tu unción bendita y gloriosa, que tu Espíritu nos ilumine hablándonos directamente al corazón y nos revele tu voluntad, Señor. Inspíranos para entender qué es lo que tú quieres decirnos y nosotros con actitud positiva, dependiente de tu presencia y tu Espíritu Santo en nosotros, que podamos acatarla. Dios, unge mis labios, que todo lo que yo hable venga de ti, que glorifique tu nombre y que edifique a tu iglesia aquí reunida. Igualmente mis hermanos que nos siguen por la transmisión. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Siéntese por favor, hermanos. ¿Cómo saber si estamos en el camino? ¿Cómo saber si estamos en el camino? ¿A qué camino me refiero? Porque hay una canción que dice que 4 caminos hay en la vida.
¿Qué más dice Miriam? Sí, es cierto. ¿Cuál de los cuatro será el mejor? Así dice. ¿Cuál de los cuatro será el mejor? 4 caminos hay en la vida. Nunca he podido saber cuáles son esos 4 caminos. Tal vez se refieran al norte, sur, oriente y poniente. No lo sé. No ha habido nadie que me lo explique. Apenas el autor de esa canción. Y hay otro dicho que dice: todos los caminos conducen a Roma. Yo no sé si es cierto eso también. Pero lo que sí sé y estoy bien convencido, que hay un solo camino que conduce al cielo. Y me quedo con esa. Prefiero esa. La palabra de Dios nos enseña, bueno, estaba yo con la pregunta, entonces, ¿quién es el camino? ¿A qué camino me referiré? ¿O quiero decir con esto, hermana Ivette? Cristo Jesús, el único camino que existe, porque Tomás le dijo: Señor, ¿cómo podemos conocer el camino? ¿Cómo podemos saber el camino? Bueno, el Señor Jesucristo le dijo: no te compliques la vida, esto es muy simple. Yo soy el camino. Y no nomás eso, soy la verdad y soy la vida. Y que te quede claro, nadie viene al Padre si no es por mí. Y de repente aparece Felipe en la plática y le dice: Señor, muéstranos al Padre. Muéstranos, es decir, al grupo de los discípulos, de los apóstoles, porque Felipe era uno de los apóstoles. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. No más con eso me doy por bien servido, me doy por convencido ya. Hace tiempo, o hace tanto tiempo, Felipe, que estoy con ustedes y no me has conocido. Órale, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Órale. Como en un parrafito tan chiquito de Juan 14, el Señor da una enseñanza tremenda de unidad con el Padre y de demostración del camino al cielo y de la seguridad de lo que nos espera en el cielo, en la vida eterna, y lo que ahora Cristo Jesús está haciendo en el cielo. Y según Juan 14, ¿qué está haciendo? Él dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, ¿qué está haciendo? Está preparando un lugar para nosotros. Y está preparando su segunda venida, porque Él dijo: si me voy, voy a estar de vuelta. Voy a estar de regreso. Volveré con ustedes, porque quiero que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. ¿Se da cuenta? En 8 versículos, qué tremenda enseñanza. ¿Y cómo empieza el Señor ese relato en Juan 14? Dándoles confianza. No se turbe vuestro corazón. No se confunda. No divague. No especule. No se turbe vuestro corazón. ¿Dicen ustedes que creen en Dios? Está bien. Perfecto. Pero también crean en mí. Crean en mí. La mayoría de la gente eso dice, creer en Dios. Pero cuando le invitamos a creer en Cristo y aceptarlo en su corazón, en un acto de arrepentimiento de sus pecados y fe en el Señor Jesucristo, ahí es donde ya no funcionó bien la cosa. Oiga, pero está bien así. Yo tengo mi iglesia, tengo mi religión, creo en Dios, sí, pero la Biblia dice, Cristo Jesús lo dijo, que también es necesario creer en Él. Y no creer de palabra o de pensamiento o de solamente la idiosincrasia de la sociedad. No. ¿Crees en Dios? Creed también en mí. ¿Y cuál es la razón?
¿Cuál es el fundamento? ¿Y cuál es la más grande bendición de creer en Cristo como nuestro Salvador? Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Así que voy entonces a preparar lugar para ustedes. El Señor decía esas palabras el día lunes, y el viernes, 5 días más tarde, ya estaba partiendo de esta vida. Cuando todo parecía una fiesta enorme, aquel domingo antes de su crucifixión, en la famosa entrada triunfal a Jerusalén, donde el Señor entra triunfante y todo el mundo le grita vivas y hosanas, y hosana al hijo de David. Estaba con 2 versiones en la cabeza. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquel domingo era todo un jolgorio, todo un festín en Jerusalén. Y el domingo era un alboroto tremendo, gritándole a Pilato: crucifícale. ¿Se da cuenta? Por eso el Señor Jesucristo le dijo: espérense, todos aquellos creen en Dios, pero crean en mí. Crean en mí. Y es cuando le dice a Tomás: yo soy el camino, cree en mí. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos saber si estamos en el camino? ¿Cómo puede usted explicar que usted está en el camino? No estoy diciendo cómo usted puede convencer a otro, hombre o mujer. Estoy diciendo cómo usted podría explicarlo. ¿Cómo saber si estamos en el camino? La Biblia nos enseña que somos salvos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso nos dice. No más. Somos salvos solamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo, único y suficiente Salvador. Veíamos el domingo pasado que el diablo engaña y crea sustitutos, y hace creer a la gente y hace caer a la gente, y los mantiene así, en esa credibilidad y en esa caída, y creen que están muy a gusto y en paz. Se conforma la gente con eso. Ok. Pero usted y yo, ¿cómo sabemos? ¿Cómo podemos saber que estamos creyendo en Cristo? ¿Cómo sabemos que estamos creyendo en Cristo? Si yo le pregunto eso, ¿cómo sabe usted que cree en Cristo? ¿Cómo sé que realmente soy cristiano? ¿Cómo sabemos que realmente Cristo, el camino a la salvación, es nuestro Salvador? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber que estoy en el lugar exacto? En el lugar correcto. ¿Cómo sabemos si estamos verdaderamente en Cristo? Le hice la pregunta de varias maneras. ¿Cómo podemos saber? Y viene una cuarta pregunta. ¿Todos aquí somos verdaderamente salvos? ¿Estamos seguros, bien convencidos, sin temor a nada, de que si el Señor determina que este sea nuestro último atardecer y que mañana no habrá un nuevo amanecer para nosotros, estamos seguros de que vamos al cielo? ¿Estamos verdaderamente convencidos de que somos salvos? De que el Cristo que decimos creer y que profesamos creer y que decimos que está en nuestro corazón. Escuche bien esta pregunta que le voy a hacer ahora. He hecho varias. Pero realmente el Cristo que profesamos y que decimos tener en nuestro corazón, óigalo bien, ¿realmente concuerda con nosotros?
No estoy hablando de que si nosotros concordamos con Él, de que si Él concuerda con nosotros. Usted podrá decir, aquí lo importante es que nosotros concordemos con Él. No, no va por ahí la pregunta. La pregunta va por el sentido de que si Él está de acuerdo con nosotros en nuestra forma de vivir. Porque nosotros sí estamos de acuerdo con Él, pero Él concuerda con nosotros. Él está de acuerdo con usted y conmigo como estamos viviendo la vida cristiana, con lo que hacemos en lo privado, como también lo que hacemos en lo público. ¿Cristo Jesús está de acuerdo con nosotros o habrá algo en lo que Él no concuerda? Ese es el asunto. Ay, ay, ay. Cuando yo escribía esto, me rascaba la cabeza. Señor, me estás dando este tema, está bien. Híjole, pero me lo tengo que aplicar primero yo. Me lo tuve que aplicar. Apelé a mi conciencia. Tuve que interrumpir el estar escribiendo para orar. Y si hay algo pendiente, Señor, revélamelo. Si algo mi conciencia no me está ahora diciendo, tu Espíritu Santo trabaje para revelarme lo que necesito echar fuera, para que tú concuerdes conmigo. Porque yo, Señor, contigo estoy de acuerdo en todo. Pero tú conmigo, Señor, ¿estás de acuerdo? Ok. Entonces, hermano, por eso me atrevo a preguntarle, ¿realmente Cristo Jesús concuerda con nosotros? Con lo que hacemos en lo privado, como también lo que hacemos en lo público. Sí, porque a veces muchos cristianos inclusive llevan una vida privada y una vida pública muy diferente. Llevan una vida privada al interior de este edificio llamado templo, casa de oración, lugar de alabanza, y otra vida de la pared o de la banqueta hacia afuera. Triste realidad, triste verdad, hermanos. Ok. Y déjeme decirle esto todavía. Híjole, está tremendo esto. Muchos llaman a Jesús Señor y aún así estarán entrando al infierno. Es una gran verdad de la palabra de Dios. Y lo voy a repetir. Muchos llaman a Jesús Señor y aún así entrarán al infierno. Y muchos ahora en el infierno le llaman a Jesús Señor, pero nada los puede sacar de allí. Pero llaman a Jesús Señor para que venga y los saque, pero ya no se puede. Porque la Biblia habla de dos lugares eternos, y cielo e infierno. Y el que va al cielo ya nadie lo saca, y el que va al infierno ya nadie lo saca de ahí tampoco. Nada, absolutamente. Ay, ay, ay. Entonces, ¿cómo podemos saber que realmente somos salvos? ¿Cómo podemos realmente saber que somos salvos? Y miren, me voy a regresar un poquito en eso que dije hace un momento, que muchos llaman a Jesús Señor y aún así muchos estarán entrando al infierno. Ah, caray, qué fuerte esa palabra que quiero citar ahora de Proverbios capítulo 30. Búsquelo por favor y si puede subráyelo. Proverbios 30. Versículo del 11 al 14. Pero cuando lleguemos al 12, fíjese muy bien lo que dice allí. Voy a leer. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia.
Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Pero el versículo 12: hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. En otras palabras, hay gente que está amparada bajo una palabra de 8 letras llamada religión. La religión los encubre, sea cual sea, Usted le puede poner el nombre que usted quiera, no deja de ser religión. Religión bautista, religión presbiteriana, religión pentecostal, religión metodista, religión adventista, religión popular, religión tradicional, religión X. Usted póngale el nombre que usted quiera, pero hay generación limpia en su propia opinión. Pero hay gente que en su propia opinión está limpia, pero que ahorita está en el infierno. Y que van camino allá todavía los que viven. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos saber realmente que usted y yo somos salvos? ¿Cómo saberlo? Porque usted puede ser de los que dice, y yo también puedo ser de los que decimos: yo estoy al 100 con Dios. Yo estoy limpio delante de Dios. Pero en los pensamientos hay pecado, hay maldad, hay perversión. En la vida práctica hay desviaciones terribles, deshonestidad, falta de integridad, que parece lo mismo pero no. Lealtad, fidelidad, pureza, pero no. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos saber que realmente somos salvos? Bueno, sencillamente, la palabra de Dios. Aquí hallamos cientos de promesas. Usted y yo ¿confiamos en la palabra de Dios realmente? La promesa o las promesas de Dios me hacen sentir 100% seguro. Porque si esta palabra no le hace sentir paz en su mente y paz en su corazón, se me hace que usted y yo no estamos entonces bien ubicados en el punto del respecto de la salvación. Si nosotros no le estamos creyendo a Dios al 100%, entonces, ¿cómo estamos delante de Dios? Porque la fe auténtica, la fe genuina, confía plenamente en las promesas de Dios. En esos momentos cruciales, en esos momentos difíciles, donde nos vemos en una situación tan comprometida que solamente Dios, apelando a sus promesas, nos hace sentir en paz y seguros, confiados, como aquellos jóvenes Sadrach, Mesach y Abednego, que iban a ser arrojados al horno de fuego ardiendo, y que el rey todavía mandó calentar 7 veces más el horno. Pero ellos le dijeron al rey: no adoraremos la estatua de oro que tú has levantado. Nuestro Dios nos librará de tu horno de fuego. Y si no nos libra, de todos modos no adoraremos la estatua que has levantado. Esas son convicciones, hermanos. Esos son principios de fe. Esos son principios de vida diaria. Una fe genuina y auténtica
que confía plenamente en la palabra de Dios. En esos momentos cruciales, críticos y hasta muy caóticos, poder apelar a la palabra cuando el Señor nos dice, versículo favorito mío: no temas, porque yo estoy contigo. Ay, gracias, Señor, que nos hace sentir paz. Y no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Y siempre te sustentaré. Siempre es siempre con la diestra de mi justicia. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. ¿Realmente usted y yo le estamos creyendo a la palabra de Dios? ¿Estamos tomándonos de sus promesas, hermanos? ¿O nos distraemos cuando un mal cristiano hace algo indebido y lo tomamos como excusa o como escudo para yo también hacer lo malo que aquel hace, al fin que aquel también lo hace? Por eso el apóstol Pablo muy claramente le dijo a la iglesia de Colosas: buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque los hombres, las personas, de alguna otra forma, si ponemos la mirada en ellos, nos van a fallar. Cometen errores, tienen defectos. Y si usted está débil en su fe, los va a agarrar como pretexto para usted también querer justificarse. Pero un pecado no justifica otro pecado. Solamente la sangre de Jesucristo nos limpia y nos justifica de todo pecado. Entonces, hermanos, qué importante es que confiemos en las promesas del Señor, en su palabra. ¿Por qué? Porque si le creo a Dios, me hace sentir esta palabra como mía, y la guardo en mi corazón, la atesoro en mi vida y la apropio para mí, como cuando dijo el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Hermanos, cuando usted y yo le creemos a Dios esa palabra, ok, primera evidencia entonces de que estamos en el camino, cuando esta palabra nos da certidumbre de fe y nos da confianza a plenitud de que así se ponga el gigante enfrente, no vamos a temer, porque de Jehová es la batalla y de Jehová es la victoria. Y de que si el enemigo viene con lanza y palos y jabalina, nosotros vamos a él en el nombre, como dijo David, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, le dice a Goliat: al que tú has provocado. Ok, hermanos, entonces, ¿cómo saber si estamos en el camino? Las promesas del Señor nos hacen sentir seguros y en paz. Ay, Señor, gracias. Gracias. Una ocasión me dijo un joven: pastor, yo no creo que tenemos que estar metidos en la iglesia todo el tiempo. Y que no salgamos con los camaradas a darnos un reventón de vez en cuando. Bueno, está bien, tú puedes creer lo que tú gustes. Pero si hablas de reventón, estoy entendiendo que vas a hacer cosas no muy buenas. Si hablas de reventón, tal vez yo estoy entendiendo
que estás hablando de que te vas a dar unas vacacioncitas espirituales por unas horas. Exactamente, me dice. Bueno, entonces solamente te digo esto: si estás en el camino correcto, el Espíritu te hará reflexionar. Si estás viviendo en el camino correcto, porque tienes el Espíritu Santo que te va a enseñar, a redarguir, a corregir y a instruir en justicia por la palabra de Dios. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para eso. Fuimos mi esposa y yo a visitar una familia esta semana, y uno de los jóvenes de la casa me hizo una pregunta y me dice: si yo me pongo de novio con una holandesa, fíjese nada más, pues ya ve que se puede poner por el chat. Si yo me pongo de novio con una holandesa y viene a visitarme, ¿tendrá sentido que yo la lleve a un culto en la iglesia si no va a entender nada por causa del idioma? Entonces mejor no la llevo. ¿Qué cree que le respondí? Mira, tú llévala, que la palabra de Dios cumplirá su promesa. La palabra de Dios hallará cumplimiento en ella. ¿Cómo? No le estoy entendiendo. Sí, ella no va a entender lo que yo predique, pero la Biblia dice que la fe viene por el oír. Y es lo que va a hacer ella. Solamente oír. No habla de que si le entendió al predicador. La fe no viene por entenderle al predicador. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y como el predicador va a predicar la palabra de Dios, entonces tú llévala, la palabra cumplirá su objetivo. Y su promesa está allí, la promesa de Dios, de que por la palabra de Dios ella será tocada de alguna forma. Porque la fe viene por el oír, no por entender y comprender todo. No, yo no comprendo todo el Apocalipsis, pero creo que el Apocalipsis es la palabra de Dios y que se cumplirá más allá de que yo le entienda o no. ¿Le respondí bien o no, Miriam? Miriam, es que ¿le respondí bien o no al joven? Que la fe viene por el oír. Eso es todo. Entonces, la palabra de Dios me hace sentir seguro. En la respuesta que le di me hizo sentir seguro porque le di respuesta conforme a la palabra de Dios. Y también se rascó la cabeza. Ay, me dice, no lo había visto por ahí. O yo tampoco. Pero el Espíritu te respondió. Así de simple. Entonces, hermanos, ¿cómo saber si estamos en el camino? Porque las promesas de Dios nos hacen sentir seguros y en paz. Punto número 2, este es más rápido. ¿Cómo saber si estamos en el camino? Por el testimonio invariable del Espíritu Santo. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu y Él es la fuente de nuestra seguridad. Él es la fuente de nuestra seguridad. Déjeme ir a lo que dice 1 de Juan 4:13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y su Espíritu está allí. Su Espíritu permanece.
Y déjeme ver otra cita bíblica. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si a nosotros no nos testifica el Espíritu, dándonos paz, confianza y seguridad de que somos hijos de Dios, tenemos entonces que examinar nuestra vida. Tenemos que examinarnos, porque el Espíritu Santo es el vínculo perfecto de nuestra comunión personal e íntima con el Cristo resucitado. No hay otra manera. No es de otra forma. El Espíritu nos guía en ese tiempo de comunión. El Espíritu toma la dirección en ese tiempo especial. El Espíritu Santo es el que nos conduce a una transformación de vida, desde adentro hacia afuera. No de afuera hacia adentro, sino desde aquí hacia allá, y que nos lleva a ser diferentes. Dice la palabra de Dios: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, hermanos. Y déjenme ver todavía un pasaje más. Juan capítulo 16, versículos 26 y 27. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Ah, qué bonito esto. Qué bonito esto. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo no solamente nos lleva a conocer a Cristo y de Cristo, sino que también nos lleva a intimar personalmente con Él, a tener ese tiempo de confianza, de comunión, de esparcimiento. El Espíritu Santo abre nuestros ojos espirituales para contemplar la gloria de Dios. Le voy a compartir un testimonio que ahora me dieron por la mañana, acabándose el culto. Para la honra y gloria de Dios, por supuesto. Yo prediqué en un funeral de una niñita de 3 años. No recuerdo cuándo fue, si en noviembre. Diego, ¿te acuerdas cuándo fue? 1 de noviembre. Ok. Entonces hace 2 meses y medio. Prediqué en ese funeral de esta niñita. Bueno, yo fui y prediqué. Pero alguien grabó la predicación. Y ahora me mostraron esa grabación. Y resulta que estando en la funeraria del Hidalgo y Colima, en la predicación, cuando yo mencionaba la sangre de Cristo, o el nombre del Señor Jesucristo, o el Espíritu Santo, y cuando invité a la gente a un acto de arrepentimiento y fe en Cristo para salvación de su alma, cuando yo decía entraba, fueron diferentes momentos, a los 4 minutos, a los 9, a los 21 y a los 24, creo, más o menos. Cuando yo mencionaba el nombre de Jesucristo o la sangre de Cristo, una luz se ponía atrás de mí que me abarcaba. Una luz fuerte. ¿Viste ese video, Diego? Ah, caray, me llamó la atención. Cuando menciono la sangre de Cristo, se vuelve a poner esa luz fuerte. Pasaron unos minutos más. Fuerte. Y me abarcó a mí y grande.
en el minuto creo 21 por ahí, cuando yo hago mención del Espíritu Santo que convence de pecado, toca corazones y todo aquello, ¡pum! Soltó o salió o resultó otra luz más fuerte que hasta yo me perdí en el video y tardó más en quitarse la luz y se fue desvaneciendo poco a poco hasta que volví a aparecer yo predicando. Y a la cuarta vez, cuando yo animé a la gente a un acto de arrepentimiento y fe en Cristo, volvió a salir esa luz y luego se fue desvaneciendo. Caray, qué tremendo. Me quedé pensando muchas cosas. Cómo el Señor está allí presente, lo sabemos, lo creo. Y lo platiqué a alguien que más o menos le intelige a celulares y me dice: ¿sabes que hay celulares inteligentes de alto nivel que captan momentos sobrenaturales? ¿Quién sabe de eso? ¿Será cierto? Mano Rodríguez, ¿usted sabe algo de eso? ¿O ha oído? Momentos sobrenaturales. Caray, qué tremendo esto. Me quedé y todavía estoy sorprendido. O sea, hermano, los cristianos, al predicar, el Señor nos está protegiendo, nos está cubriendo, nos está iluminando, nos está usando. Como cuando me mostró el video este matrimonio, que son los papás de Diego, lo digo, Nora e Ismael, cuando me lo mostraron, yo sentí un compromiso enorme, enorme. Yo les comenté a ellos: caray. Y dice la mamá de Diego: qué increíble, me dice, qué increíble se siente eso. Le digo: o sea que vale la pena orar, vale la pena meternos con Dios, vale la pena buscar un tiempo de intimidad y a solas con Dios. Porque cuando se ofrece dar la cara por Cristo y el Evangelio y predicar su palabra, el Señor está allí y no nos deja y nos usa grandemente. Y esa tarde hubo aproximadamente unas 22, 23 profesiones de fe. Hombre, qué tremendo, hermanos. El Espíritu Santo testificando a nuestro favor. Y me siento tan comprometido que le digo a mi esposa: yo no sé cómo, pero debo ser mejor. Debo ser mejor para seguir siendo usado por el Espíritu Santo. Una vida de santidad metida y comprometida con Dios. Sí, qué tremendo esto. Yo jamás había visto algo así. No, bueno. Ok, hermano, entonces el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento para contemplar la gloria de Dios en nuestro vivir diario, en nuestra vida cotidiana, y contemplar la gloria de Dios en su palabra. La gloria de Dios, hermanos, mostrada al mundo, se llama Jesucristo. Así es. Déjeme ir por tercer punto. ¿Cómo saber si estamos en el camino? Por las evidencias de la obra regeneradora del Espíritu Santo en el creyente, demostrada a través de los frutos o del fruto del Espíritu. Ok, luchamos cada día. El mundo es un
nos ofrece una vida muy pesada, muy fuerte, muy hostil. Pero tenemos que ir adelante, hermanos. Tenemos que ir adelante. Y la evidencia de que usted y yo estamos en Cristo justamente es el fruto del Espíritu. Ni siquiera podemos pensarlo así con claridad. Ni siquiera el que usted y yo pensemos que tenemos algún don del Espíritu. Puede ser un talento, una habilidad, una cualidad X. Pero la primera evidencia, después de que el testimonio invariable del Espíritu Santo es nuestro y nos testifica de que somos sus hijos, es la evidencia de la obra regeneradora, mediante una vida transformada, manifestada a través del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Los 9, sí, tenemos que mostrar, luchar por tener, llevar a cabo, evidenciarnos a través de los frutos. ¿Por qué, hermanos? Porque es a través del fruto del Espíritu que nosotros nos demostramos a nosotros mismos. Y usted grábeselo bien, examínese a la luz del fruto del Espíritu. Si en su vida hay amor, hay gozo, hay paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, examine su corazón, examine su conciencia. Eso le va a decir si su corazón está vacío de Cristo, o si su corazón tiene refundido allá en un rinconcito o un rinconzote a nuestro Señor Jesucristo, y no hay manifestación de que Cristo está allí, porque usted lo tiene escondido donde nadie lo puede ver, quien usted se acuerda de Él cada día. O también la evidencia a través del fruto del Espíritu nos dice si estamos completos en Él. Ahí está el punto. Ok, hermanos. Entonces, tenemos que entender esto. Nuestra relación y comunión ya no es con la vida pasada, ya no es con la vida pecaminosa. A partir de que Cristo llegó a nosotros, nuestras relaciones con Cristo, nuestra comunión con el Espíritu Santo, y nuestra vida empieza a dejar atrás aquello y a tomar cosas nuevas que honran y glorifican el nombre de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué importante es esto, hermanos? Empezar a comenzar una nueva relación con una familia nueva, que la Biblia le llama la familia de la fe. Y nos sentimos en paz y a gusto con esa nueva familia. Esa nueva familia en la fe. Entonces démonos cuenta, hermanos. ¿Estamos en Cristo ustedes y yo? ¿Estamos en Cristo verdaderamente? ¿O algo por ahí se está quedando estancado? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo saber si estamos en el camino? Le repito los 3 puntos. Las promesas de Dios en su palabra nos hacen sentir seguros y en paz. Número 2, ¿cómo saber si estamos en el camino? Por el testimonio invariable del Espíritu Santo. Y número 3, por las evidencias de la obra regeneradora del Espíritu Santo a través del fruto. Entonces, hermanos, que esta palabra encuentre cabida en cada corazón aquí presente, y a aquellos hermanos que nos están acompañando por la transmisión virtual. Echémosle ganas, vayamos adelante. Podemos estar seguros, si estamos en Cristo, sí podemos estar seguros. Y también si no estamos. Aquí es un asunto de arrepentimiento y fe si usted no está en Cristo. Y le animo a una reflexión seria, a una vida de servicio delante de Dios. No mire a los lados. Cuando vamos por un camino y a ambos lados hay precipicio, no podemos voltear a ver el vacío, porque el vacío nos atrae.
El vacío nos jala. Y la vida vacía del pecado tiene ese poder de jalar. Si usted voltea a ver para allá, mejor sigamos por el camino correcto, que es nuestro Señor Jesucristo, con la guianza perfecta y todopoderosa del Espíritu Santo, en la gracia de Dios. Nos ponemos de pie. ¿Qué vamos a cantar, hermana pianista? 174. Ande. 194, muy bien. Muy bien. ¿Salió el gerente de dirección? Sí salió. Bueno, vamos a cantarlo entonces. 194. Déjeme ver cómo se llama. El Salvador te espera. Qué tremendo canto. Me acuerdo de Torreón con este canto. Yo lo aprendí en la primera iglesia bautista de Torreón. Fue el himno lema de mi primer campaña evangelística que fui a predicar a esa iglesia, la primera iglesia bautista de Torreón. Uf, qué recuerdo me trae. El Salvador te espera.